ponernos de pie y vamos a ir al himno número 487. 487. Las pisadas del maestro. Ahora somos en el Señor, andad como hijos de Dios. Al himno número 496. 496. Yo podré reconocerle, amén. Pero entonces conoceré como fui conocido. Primera de Corintios 13:12. Cuando al fin se termine nuestra vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar en lejana con la risa de mi vida me dará, yo podré reconocer
hermanos, y puede empezar con la oración. Padre Santo, te pido humildemente para llenar otro bendito, me perdones, Padre Santo. Ahora te pido, Padre, te doy gracias por nos trajiste con bien. Gracias por cuidarnos, Padre Santísimo, así como nos trajiste. Llévanos a nuestros lugares de regreso, Padre Santo, cuídanos el camino. Ahora te pongo este servicio en tus manos, Padre Santísimo, que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermano. Amén. Gracias una vez más por estar con nosotros en los servicios de esta tarde, esta noche, la Iglesia Hispana Bautista del Norte. Solamente quiero recordarles unas cositas que mencioné esta mañana. No se olviden de nuestros misioneros de la promesa de fe, su contribución por medio de la promesa de fe. Ya estamos casi terminando el mes, así que queremos continuar apoyando a nuestros misioneros y queremos que estos fondos, por supuesto, sean recogidos en una manera en la cual podamos ayudarlos a ellos más pronto posible. También les recordamos que el próximo sábado a las 9:50 nos reunimos en la escuela de Shoemaker, la High School de Shoemaker, en el parking lot, en el estacionamiento. A las 9:50 nos reunimos para entonces salir a las 10 y llevar el Evangelio a la comunidad. Así que si usted quiere estar con nosotros, está invitado. No se olvide que el día familiar también el próximo domingo estaremos celebrando el día familiar, pero también estaremos celebrando los cumpleaños, aniversarios. Y esta noche vamos a tener un especial. Nuestra hija, por supuesto, y los hermanos Nehemías y Eduardo van a tener un especial. Así que, hermano Nato, tan pronto ellos terminen el especial, tú vienes rápidamente y nos trae la palabra de Dios. Amén. Así que si eres tan amable, hermano, puedes conseguir con los servicios. Amén. Amén. Pues vamos a dar la oportunidad a la iglesia, hermanos, cantar 2 himnos del gusto de cada quien, ya saben, con su versículo. Amén. Amén. Hermana. Santiago 3:26, porque como el cuerpo sin espíritu, así la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra. Amén. Amén. ¿Cuál, hermano? El 100. Sí. ¿Uno más, hermanos? ¿Sí, hermano? Hermana. Salmo 91:1, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. 504. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cantar estos himnos, empezando con el 100. Amén. En el monte Calvario, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hechos 12:2. En el monte Calvario subió una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, no murió.
504. Cuando allá se pase lista. Amén. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16, 11. Cuando la trompeta suene en aquel día final, con claridad, cuando las naciones a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin tinieblas en mi muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien, le voy a pedir a los jóvenes que van a venir al frente a cosa especial, para que vengan al frente y hagan el especial que tienen en su corazón. Y después de esto, por supuesto, el hermano Nato vendrá y traerá la palabra de Dios. Buenas tardes, hermanos. Bueno, pues ahora les traemos el himno número 184. Gracia admirable del Dios amor, y ojalá Dios nos siga usando en estos instrumentos para la honra y gloria de Dios.
Amén, hermanos. Gloria a Dios, amén. Muy bien, nos damos gracias a Dios, ¿verdad? Por su gracia. Y hermanos, vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 15, y ahorita vamos a ir para allá. En un momento, ahorita les digo los versículos. Hermanos, si estamos hablando este mes, ¿verdad? El pastor, el tema del arrepentimiento. Aunque el arrepentimiento, hermanos, implica amor, porque una persona que quiere que se arrepienta es porque quiere que le vaya mejor. El pastor estuvo hablando de eso en la mañana. Nosotros a nuestros hijos le decimos, pórtense bien. ¿Por qué, hermanos? Porque queremos que les vaya bien en la vida, ¿verdad? Nosotros siempre llamamos la atención a alguien que amamos, y es porque queremos verlos bien. Es lo mismo con Dios, hermanos. Dios nos llama la atención de una y de otra manera. Nos dicen, deja de hacer eso, o ¿por qué no lo haces así? Y es porque Él nos quiere ver bien, hermanos. Pero, hermanos, necesitamos nosotros cambiar nuestra relación con nuestro Padre. Y eso es lo que les quiero hablar, hermanos, de que tenemos que cambiar nuestra relación con nuestro Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque yo creo que Él se ha portado bien con nosotros, ¿verdad? Él, mire, hoy, algo que aprendí, ¿verdad? He aprendido yo aquí también es, cuando yo escucho la palabra de Dios, me acuerdo que el pastor dijo que la vida, el día de hoy es un presente, ¿verdad? Es un regalo, hermanos, que Dios nos ha dado. Él siempre nos sorprende de una y de otra manera. Él ha sido tan bueno con nosotros, hermanos, que nosotros, fíjense, hermanos, no tenemos que preocuparnos por el futuro. Está en sus manos. Y si nos llega a pasar algo, hermanos, lo peor que nos pueda pasar aquí en la tierra, que es que, ¿verdad?, muramos, va a ser lo mejor. Porque vamos a estar en la presencia de Dios. Y como decía el hermano, ¿verdad?, cantaba el canto ese, yo podré reconocerle. Lo podremos reconocer, hermanos. Pero el problema que tenemos, hermanos, no es la relación de Dios hacia nosotros, sino nuestra relación que tenemos hacia Él. Fíjense, hermanos, arrepentimiento no es algo no es un tema muy bonito que digamos, ¿verdad? Porque arrepentimiento lo que implica es exhortación. Es un regaño, pues, para que podamos entender, ¿verdad? Fíjense, hermanos, si usted ha escuchado la historia en el libro de Jonás, a mí me parece interesante que Jonás nunca les dijo que se arrepintiera al pueblo de Nínive. Él nomás les dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fue todo lo que dijo, hermano. Fue todo lo que dijo. Ellos entendieron que habían hecho algo mal. Y después dice la palabra de Dios, se arrepintieron. Toda la nación, hasta los animales, ¿verdad? ¿Qué culpa tienen los animales? Pero dice la Biblia que los animales, ¿verdad?, también los cubrieron ahí de silicio. Pero, hermanos, ahí no hubo esa palabra arrepentimiento, pero la vimos en toda una nación. Así que arrepentimiento no es algo, hermanos, que alguien quiera escuchar. Pero fíjense, hermano, estamos empezando el año. Estamos empezando el año y qué bueno, ¿verdad?, que hablemos de este tema, porque a lo mejor el año pasado no hicimos las cosas bien, o no hicimos nada para Dios, o nuestra relación siguió igual o empeoró. Pero, hermanos, tenemos, ¿verdad?, este año nuevo que estamos empezando, si Dios lo permite, ¿verdad?, que nos los dé, tenemos otra oportunidad. Tenemos otra oportunidad de hacer las cosas mejor. Y, hermanos, en la Biblia, el arrepentimiento, cuando hablamos del arrepentimiento en la Biblia, es un cambio de mentalidad que implica, hermanos, reconocer el pecado, la falta y buscar el perdón de Dios. Hay 4 cosas que encontramos en un arrepentimiento verdadero, hermanos.
Y una de las cosas que es que encontramos que hay un pecado pasado o en práctica que estamos haciendo. Y Dios nos llama a que dejemos ese pecado o que reconozcamos lo que hemos hecho anteriormente. También el arrepentimiento implica, hermanos, el reconocimiento del pecado y la culpabilidad. También el arrepentimiento implica cambiar la actitud y las acciones hacia el pecado. O sea, ya yo no lo miro como algo en lo que yo me deleitaba, sino lo miro como Dios lo mira, algo que causó la muerte de su Hijo. Porque por el pecado, hermanos, fue que Cristo tuvo que morir. Así que yo ya lo empiezo a ver así como que algo que no le agrada a Dios y yo no quiero hacer lo mismo. Y también, hermanos, implica buscar el perdón, ser obedientes y ser restaurados. Es un proceso, hermanos. El arrepentimiento es un proceso y esto puede ser doloroso para muchos de nosotros, pero que conduce al perdón y a la paz con Dios. Si bien es cierto, hermano, cuando nuestros hijos, ¿verdad?, reconocen que han pecado y vienen y nos dicen, no, padre o madre, ¿verdad?, he pecado, pues nosotros estamos dispuestos a perdonar y la relación, ¿verdad?, vemos que ya no hay esa tensión entre padre e hijo, sino que ya hay una paz, hay una calma, ¿verdad? Porque ya ha sido restaurada esa relación. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, cuando buscamos un perdón y cuando vamos a Él en arrepentimiento. Fíjense, hermanos, hay una historia en el libro de Lucas que ilustra perfectamente estos 4 aspectos. Y yo lo voy a usar como un puente para hablar de otra cosa, ¿verdad? Pero que tiene que ver también, ¿verdad?, con lo mismo. Aquí ilustra, hermanos, estas 4 características antes mencionadas. Y yo quiero que pensemos en el arrepentimiento como lo que significa, hermanos. Porque escuchamos arrepentimiento y bueno, no, sí, pues como que entendemos algo, ¿verdad? Pero tenemos que verlo como lo que significa. Algo que tengo que cambiar en mi forma de pensar y por ende mi forma de actuar. Hermanos, el arrepentimiento se tiene que reflejar. No es algo que se dice, hermanos. Es algo que aquí cambia en la mente y en nuestras acciones se va a reflejar. No podemos decir estoy arrepentido y seguir haciendo lo mismo una y otra vez. Eso no es arrepentimiento, hermanos. Entonces, hermanos, eso es lo que queremos que tengamos en nuestra mente, ¿verdad? Que pensemos en el arrepentimiento como algo que tengo que cambiar y voy a empezar a reflejarlo en mi vida. En el libro de Lucas, capítulo 15, hermanos, esta historia muy conocida, del versículo 11 hasta el versículo 24, no la vamos a leer toda, hermanos, la vamos a ir viendo en parte. Pero antes, ¿verdad?, de ir a la palabra de Dios, vamos a orar, amén. Padre, le damos gracias por su palabra, Padre, que usted nos las da para que podamos entender mejor lo que usted quiere con nosotros. Bendígala, pues, que haga el trabajo que tenga que hacer en nuestras vidas, Padre, y gracias por dejárnoslas tener. Ayúdanos a poder ser receptivos, guardarla y cambiar nuestra forma de pensar. Se lo pido y le doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no vamos a leer toda, ¿verdad?, la historia, aunque la vamos a leer leyendo por parte, hermanos, para que vayamos viendo, ¿verdad? En Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 24, tenemos la historia del hijo pródigo. Una historia muy, muy conocida. Mi esposa dice que ella se la sabe muy bien porque cuando estaba, ¿verdad?, en la iglesia católica, dice que era lo que el cura casi siempre hablaba de eso, el hijo pródigo, el hijo pródigo. Dice que casi se la había memorizado. Así que, pero hermanos, no solamente allá, pero yo creo que nosotros también ya la hemos escuchado muchas veces. Pero si usted se da cuenta del versículo 11 al versículo 13, fíjese, hermano, lo que dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después,
juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hermanos, en estos versículos vemos que el pecado de deshonrar al Padre y ser desobedientes al no esperar por su herencia, hermanos. Fíjense que en la historia, en la historia judía o en la cultura judía, el padre, hermanos, otorgaba la herencia. El hijo no la pedía. Es como, y era una falta de respeto, hermanos. Es como las herencias normalmente uno las obtiene cuando la persona fallece. Es como si le estuviera diciendo ya casi al padre, pues ya, ¿verdad? Pues ya fallece y ya necesito que me des mi herencia. Aunque no lo dice, hermanos, pero es lo que está implicado ahí. Imagínate que su hijo venga, no, pues ya entrégamelo. Oye, pues es como si ya salte de aquí, ¿verdad? Ya no quiero que estés aquí. Si me va a pertenecer esto a mí, pues ya dámelo de una vez. Una falta de respeto al Padre, hermanos. Así que aquí vemos el pecado de deshonrar al Padre y ser desobedientes al no esperar por su herencia. El hijo no debería de haberlo pedido, hermanos, pero lo pidió y le exigió. Así que vemos eso ahí en esos versículos. Pero también, hermanos, vemos que él reconoció su pecado y su culpabilidad. Si usted mira los versículos 17 al 19, dice la palabra de Dios. Y volviendo en sí, hermanos, dijo a esa palabra volviendo en sí, eso quiere decir que se arrepintió. Él como que agarró la onda y dijo, no está bien lo que yo hice, no está bien. Y dice la palabra de Dios, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Fíjese, hermano, que en estos versículos vemos que él reconoce su pecado y su culpabilidad. No hay una acción ahí, hermanos. Él simplemente en su mente ya reconoció que había pecado. Él ya había reconocido que la había regado, que lo que hizo no lo debió haber hecho. Y pues Dios lo tuvo que llevar, ¿verdad? A que tuviera que comer de las migajas de los cerdos para darse cuenta, hermanos, de que estaba mal. Pero en estos versículos solamente vemos lo que él dice. No vemos la acción. Vemos su cambio de pensamiento. Acuérdense, hermano, arrepentimiento es cambio de pensamiento, pero también se va a reflejar en nuestras acciones. Entonces, hermanos, los versículos 20 y 21 dice la palabra de Dios. Y el hijo, 20, y levantándose, ahí está la acción, hermanos. Si usted mira en el versículo 18 dice, me levantaré, pero no se había levantado, o sea, no se había ido. Pero en el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, ahí está, hermanos, no lo pensó, pero también lo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, aquí vemos que él cambió su actitud y acciones hacia el pecado. Él no se quedó donde mismo. Él no dijo, bueno, me lo voy a levantar y voy a ir, y bueno, y ahí se quedó. No, hermanos, dice la palabra de Dios que se levantó, fue a su padre, pidió perdón, reconoció y le dijo que la había regado, que lo había deshonrado, que no era digno de ser llamado su hijo, que él no se sentía bien, pero él, hermanos, sus palabras se convirtieron en acción. Nosotros no podemos decir que estamos arrepentidos de algo y seguir haciendo lo mismo. No, eso no funciona, eso no es arrepentimiento. Eso es simplemente, eres un sinvergüenza, ¿verdad? Eso es lo que eres, ¿verdad? Eso es lo que pasa aquí, hermanos. Pero vemos que la Biblia no lo muestra así.
Y vemos, hermanos, en los versículos 18 y 19, que él buscó el perdón y decidió ser obedientes. Una vez más dice el versículo 18 y 19, me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Fíjense, hermanos, que él buscó el perdón y decidió ser obediente, poniéndose como un siervo. Él ya no reconoció que era su hijo. Él dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, ponme como un siervo. Él ya quería servir, hermanos. Y de hecho, hermanos, yo sé que usted conoce la historia, el padre no hizo eso, ¿verdad? Pero sabemos que fue restaurado, aunque el resultado, hermanos, fue que ya no había más herencia para él. Él se la malgastó. Y una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender del arrepentimiento, cuando nosotros pecamos contra Dios, van a haber consecuencias. Dios nos va a perdonar, Dios nos va a restaurar, pero van a haber consecuencias de las malas acciones que nosotros hemos cometido. Eso no se va a quitar. Yo recuerdo muy bien al pastor Hernández, ¿verdad?, que está en la presencia de Dios, que él tomaba mucho, hermano. En su testimonio así decía, Dios lo salvó, Dios lo cambió, ¿verdad? Y él hizo una gran obra, ¿verdad?, pues en toda nuestra familia, pero él falleció por causa del resultado del alcohol. Y él lo decía, yo sé que estoy enfermo por la vida que viví anteriormente, aunque sé que Dios me perdonó, y yo sé que esto no tiene que ver nada con Dios, esto es simplemente el resultado de la vida que yo viví. Hermanos, a veces Dios es tan bueno que nos quita eso. Pero hermanos, tenemos que tener en cuenta que siempre van a haber consecuencias del pecado, hermanos, que no van a ser buenas. Ahora, hermanos, una cosa que podemos notar en esta historia o parábola es que Dios ilustra su amor hacia todo ser humano de una manera individual. Un hijo y el padre. Pero también, hermanos, podemos notar que este joven sabía perfectamente que lo que estaba haciendo le produciría dolor a su padre. Él lo sabía, hermanos, porque en esa cultura así era, y yo creo que en esta también. Pero aún así, hermanos, lo hizo, sabiendo que le iba a producir dolor a su padre. En otras palabras, pecó contra su padre, sabiendo que a él no le agradaba y yendo en contra de eso, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que fue el menor de los hijos. Sabemos que el mayor cumplía con todo, eso lo sabemos, y usted ya conoce la historia, ¿verdad? Se enojó después porque dice, yo siempre estoy haciendo todo y a mí, ¿verdad? Ni un taquito me has dado, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, que el mayor cumplía con todo lo que a su padre le agradaba. El hijo menor, hermanos, podríamos decir que representa hoy en día a cristianos inmaduros y el mayor a cristianos que son maduros. Creo, hermanos, que el pecado que más entristece a nuestro Dios es ese, el de saber lo que le agrada a Él, ir en contra de eso y no hacerlo. Recordemos, hermanos, este versículo famoso, ¿verdad?, el de Santiago 4:17, que se ha venido mencionando durante todo este mes, hermanos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es lo que se conoce, hermanos, como el pecado de omisión. Pero, hermanos, nosotros, y eso es lo que más le entristece a Dios, que nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Eso le causa tristeza y es pecado, hermanos. Es triste, ¿verdad? A veces cuando ya a nuestros hijos le decimos, ¿sabes que tienes que hacer esto y lo otro? Sí, ok. Llega el día que lo tiene que hacer y no lo hace. A nosotros no nomás nos entristece, nos enoja, ¿verdad? Y ya queremos, ¿verdad?, disciplinarlos luego, ¿verdad? Pero, hermanos, es lo mismo que nosotros hacemos con Dios. Sabemos lo que le agrada y aún así no lo hacemos. Los hijos de Dios menores, hablando de inmaduros, van a vivir pensando que está bien lo que hacen y aunque escuchen corrección varias veces, miren, hermanos,
esta es la tercera semana ya. Sé que es la tercera semana porque a mí me toca predicar la tercera semana. Amén. Se ha hablado del arrepentimiento, hermanos. Una y otra vez. Se están dando correcciones de una y de otra manera. Y muchos hijos menores escuchan la corrección varias veces y aún así van a lastimar el corazón del padre viviendo de la misma manera, no haciendo lo que es bueno. Sin embargo, el maduro, siempre vivirá con la actitud de ser agradable en todo con su padre. Hermanos, y quiero compartirle 3 cosas que pues ya yo creo que la hemos visto muchas veces, pero siempre es bueno recordarlas, ¿verdad? Que estamos haciendo, pero tenemos que tener cuidado de cómo actuamos hacia Dios, porque lo entristecemos y siempre va a haber consecuencias, hermanos. Aunque Dios nos perdona, siempre va a haber consecuencias, pero no queremos entristecer a Dios, hermanos. Nosotros decimos que amamos a Dios, pues no hay que entristecerlo, amén. Y una de las cosas, hermanos, que usted va a decir, hermano, ¿otra vez con eso? Sí, otra vez, amén. Otra vez, y no va a ser ni la última vez, hermanos, que la va a escuchar. La va a volver a escuchar otra vez. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces seguimos igual, ¿verdad? Y una de esas, hermanos, es nuestra asistencia. Fíjense, hermanos, nuestra asistencia a la casa de Dios. No solamente nuestra asistencia, hermanos, pero nuestra puntualidad a la casa de Dios. No solamente nuestra asistencia, nuestra puntualidad a la casa de Dios, pero nuestro comportamiento dentro de la casa de Dios. Hermanos, este lugar es la casa de Dios. Es el santuario de Dios. Y sabemos que tenemos una cita con Él aquí. Y muchas veces no llegamos. Hermanos, entendemos, o sea, nosotros entendemos que a veces nos enfermamos, ¿verdad? Pues yo ahorita ya ando más o menos, amén, ¿verdad? Pero gracias por la oración. Si duró más de 1 hora, pues es que oraron mucho, amén. Depende de lo que dure, lo que oraron, amén. Hermanos, pero fíjense, hermanos, es la casa de Dios, pero a veces nuestra puntualidad tiene que ver mucho con qué tanto nosotros amamos a Dios. Nuestro comportamiento hay muchos que llegan, hermanos, y, ¿verdad? Se sientan así como si estuvieran, ¿verdad?, viendo el partido allá. Bien, oye, pues qué onda, pues parecen borrachones así tirados. ¿Verdad? No, hermanos, estamos en la casa de Dios, hay que comportarnos, hermanos. Fíjense, hermanos, el Salmo 122:1, que lo tenemos allá afuera, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, vamos al templo. Otra vez. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ya no está, y si vas, ya no vienes alegre, ya vienes a fuerza, ¿verdad? Nuestros hijos no tienen opción, pero una cosa es que tu hijo te diga: padre, ¿vamos a ir a la iglesia? Vámonos a la iglesia. Si tú, caramba, ¿qué onda con mi hijo, verdad? ¿Qué le pasó a Misael hoy, verdad? ¿Quiere ir a la iglesia? Pues, ¿y qué dice uno? Vámonos, mijo, ¿verdad? Y otra cosa es que el padre diga: ya estás listo. Ahí voy, ¿verdad? A las carreras. Yo hasta ahorita, gracias a Dios, ¿verdad?, no me han dicho: ya vámonos al templo. Casi siempre yo le digo: ya estás listo, ¿verdad? Ya estás lista. Pero, hermano, qué bueno es saber que alguien se alegra cuando lo invita a la casa de Dios. El Salmos, fíjense, 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjense, hermano, ese es el último versículo del capítulo 23 del Salmos 23, ¿verdad? Todos nos gusta: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero llegas al versículo 6, ese casi como que no. En la casa de Jehová Moreto, no, con el domingo está bien. En la mañana está bien. O en la tarde, está bien. Pero sí queremos que Jehová sea mi pastor, ¿verdad? Y que nada me falte. Y Dios te dice: en la casa de Jehová tienes que morar todos los días. Y eso no nos gusta, hermanos.
tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Hebreos 10:25 no lo sabemos, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Más cuando veis que aquel día se acerca, hermanos. Cristo viene, hermanos. Cristo puede venir hoy. Quisiéramos que fuera en este momento, hermanos. Y qué hermoso sería que nos encontrara en su casa, hermanos. Fíjense, hermanos, el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. Dice la Biblia que Él se congregaba como lo hacía de costumbre. Cristo estaba en la casa de Dios, hermanos. Y nosotros, ¿verdad? Muy apenas, hermanos. Entonces, tenemos que ver eso de nuestra puntualidad, nuestra asistencia, nuestro comportamiento. Y hablando de nuestro comportamiento, hermanos, el Salmo 104 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Cuando usted entra por esa puerta, ¿qué es lo primero que dice? Ay, está bien frío aquí adentro, ¿verdad? O, ay, no, mira, chale, como que huele medio raro, ¿verdad? Hermanos, muchas veces entramos quejándonos ahí por la puerta, ¿verdad? Y el Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Gracias a Dios que ya llegué aquí. Gracias a Dios porque tengo la oportunidad de tener otra cita con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio gracias entrando por esa puerta? ¿Verdad? Pongámonos a pensar, hermanos, ¿qué actitud tenemos hacia Dios? Porque nuestra relación con Dios se va a ver, hermanos, se va a ver y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué tanto frecuento la casa de Dios? Pregúntese, ¿qué tanto frecuento la casa de Dios? No solamente eso, ¿qué tan puntual soy a la casa de Dios? A veces llegamos a las carreras, ¿verdad? A la casa de Dios. ¿Se merece Dios eso, hermanos? Yo creo que no, hermanos. No solamente eso, ¿cómo me comporto en la casa de Dios? Usted dirá, hermano, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Ahí está el pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tratas las cosas de Dios sin importancia. Personas que dicen amar a Dios llegan de vez en cuando o llegan tarde. O se comportan mal en el templo haciendo ruido, ¿verdad? Hermanos, el pastor todas las veces lo escribe, apaguen los celulares, pónganlo en vibrador, por lo menos para que le den masaje donde se lo pongan, ¿verdad? En silencio, ¿verdad? Para que no interrumpan, hermanos. Sin embargo, hermanos, nuestro comportamiento sigue lo mismo, se siguen oyendo, ¿verdad? Desde que yo estoy aquí siempre ha sido lo mismo, el mismo mensaje y como quiera se sigue oyendo los ruidos ahí del pipi, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Y el pastor lo va a seguir diciendo. Así que, hermanos, tenemos que cambiar. No le enseñamos a nuestros hijos cómo comportarse. Eso es pecado, hermanos. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos cómo comportarse en la casa de Dios. Fíjese, hermanos, si usted está viendo una película con su hijo y su hijo hace un ruido, ¿qué es lo que le dice? Espérate, deja que estoy viendo ahí, ya me perdí ahí lo que le dijo, ¿verdad? Lo calmamos, o si no le decimos, hey, sáquese de aquí, váyase para allá. Pero cuando está en la casa de Dios, no le llama la atención. Entonces, hermanos, ¿qué es más importante, la película o la casa de Dios? Pongámonos a pensar, hermanos. Pongámonos a pensar. Sabemos que está mal y lo seguimos haciendo. Arrepentimiento, debemos de cambiar nuestra forma de pensar hacia la casa de Dios. Ya ve, hermano, ¿para qué oramos por mí tanto? Bueno, vamos a seguir. Faltan 2, hermano, ya ahorita vamos a acabar, ¿verdad? Ya como que ya me estoy sintiendo mejor. Ay, bueno, vamos a ver, hermano. La otra es nuestro servicio a Dios. Hermanos, nuestro servicio a Dios, ¿verdad? Entendemos que nuestro servicio es a Dios. Ahora, nuestro servicio a Dios, como lo hemos escuchado, hermanos, es a través de la iglesia. Nosotros servimos a Dios a través de la iglesia. El ministerio es bonito, decía alguien, pero las gentes no. Pero, hermanos, si no hay gente, no hay ministerio, ¿verdad? Entonces, hermanos, nuestro servicio a Dios es a través de la iglesia y es para la iglesia. Servimos a la iglesia, pero, hermanos, servimos a Dios a través de la iglesia. No podemos servir a Dios si no servimos al prójimo o al hermano. Ahora, ¿cómo lo hacemos, hermanos? Limpiando la casa de Dios.
Son ejemplos nada más que les voy a dar aquí, hermanos. Enseñando. Yo sirvo a la iglesia enseñando, pero mi servicio es para Dios. Ayuda en lo que sé, hermanos, y sé que es para Dios. Fíjense, Colosenses 3:17, si usted quiere puede, ¿verdad? Puede ir ahí, allá, pero cuando yo lo empiece a decir ya se va a acordar, ¿verdad? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, enseñando palabra, de hecho, limpiando, hacedlo para el Señor, dice la Biblia, y no para los hombres. Todo lo que hacéis, todo lo que hagamos, hermanos. Hermanos, si vamos a hacer algo, deje de quejarse del que no hace nada. Oye, ¿por qué no lo pusiste a él a hacer algo? Oye, ¿vas a servirle a Dios o vas a servirle al ojo? O sea, ¿a ti qué te importa lo que el otro va a hacer, verdad? Tú haz lo que ya te mandaron a hacer. Si le estás sirviendo a Dios, la bendición es para ti, ¿verdad? Olvídate del otro. Así que deje de quejarse del que no hace nada. Y si no haces nada, deja de quejarte del que está haciendo algo, ¿verdad? No estás haciendo nada, pero estás criticando al otro, ¿verdad? Oye, pues, ¿quién te entiende, verdad? ¿Quién te entiende? Así que, hermanos, tenemos que dejar eso ya a un lado, hermanos. Tenemos que, hermanos, ya cambiar. Y no lo hacemos para lucirnos, hermanos, o para que, bueno, y no lo hagas, más bien para que te estés luciendo, ¿verdad? O para que el pastor ya te deje de estar molestando con lo mismo, ¿verdad? Filipenses, fíjense, 2:3, si quiere lo puede buscar, ¿verdad? Pero yo aquí se lo voy a decir. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No lo hagamos, hermano, para estar ahí discutiendo o para vanagloriarnos, ¿verdad? Qué bien me quedó los sheos allá atrás, ¿verdad? Esos cortes nadie se los avienta, nomás yo, ¿verdad? Sobre todo con esa herramienta de WOW, ¿verdad? Amén, hermano. Hermanos, ya, hermanos, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Eso que lo hicimos jugando, hermanos, pero a veces, ¿verdad? Algunos sí le echan ahí mucha crema a los tacos, amén. Nada hagamos por contienda o por vanagloria. Arrepentimiento, hermanos, debemos de cambiar nuestra forma de pensar hacia Dios en cuanto al servicio que ofrecemos a Él donde quiera que estamos. Y por último, hermanos, y yo creo que aquí pues vamos a tardar un poquito más, pero ya vamos a ir acabando, ¿ven? Por último, hermano, debemos de cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a nuestra relación con Dios a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Una relación, hermanos, siempre es un camino de dos vías. En el matrimonio, hermanos, vemos que la esposa habla o dice algo, ¿verdad? Pregunta algo y el esposo responde, o viceversa. Imagínense, hermano, un matrimonio donde solo la esposa hable. Imagínense. Aunque los hay, yo no voy a decir quién, pero sí hay. Hermanos, ¿qué relación es esa? ¿Cómo va a saber la esposa que al esposo le gustan los frijoles, ¿verdad? Bien fritos. Pues es lo que hay, cómetelo si quieres, ¿verdad? Entonces, ¿qué onda, verdad? No, eso no es una relación, hermanos. Ahora, en cuanto a la relación con Dios, hermanos, no vamos a hablar mucho de eso porque no, pero simplemente es un ejemplo. Pero fíjense, hermanos, en cuanto a nuestra relación con Dios, creo que no hay mucho problema en cuanto a nuestro hablar con Dios, hermano. Le decimos todo se lo decimos a Dios, pero todo lo que a nosotros nos interesa. Algunos exigen, demandan, como si Él fuera una lámpara de deseos, ¿verdad? Otros imploramos misericordia cuando estamos mal o enfermos, o por nuestros seres queridos, etcétera. Pero de alguna u otra manera nosotros nos hacemos oír. Ahora, el problema hoy en día con la mayoría del creyente es cuando Dios quiere hablarnos y no tenemos tiempo, hermanos. Tenemos sueño, estamos ocupados, ya sea en el trabajo, con los hijos, con el cónyuge, las visitas, y de repente alguien nos pregunta acerca de lo que creemos y no sabemos contestar, o simplemente damos una respuesta vaga o poco convincente.
Yo les platicaba a los hermanos acerca de un maratón que estaban haciendo lo pasaron a las noticias, el maratón de la Biblia, ¿verdad? El maratón de la Biblia. Y dice que se acercó el reportero y le preguntó, ¿qué es esto? No es ese el maratón, estamos marchando a favor de la Biblia. Oh, sí, ¿ustedes creen en la Biblia? Sí. Oh, ¿y cuántos libros tiene la Biblia? Y no supo contestar. Y era un maratón de la Biblia y no sabía ni cuántos libros contenía la Biblia. Hermanos, ¿qué tanto conocemos de la palabra de Dios? Usted dirá, bueno, yo sí escucho a Dios. La pregunta sería, ¿cómo lo hace? Ahora, tengo yo entendido que Dios habla a través de la palabra de Dios, de su propia palabra, las escrituras, la que usted tiene ahí en sus manos. Sabemos que también lo hace a través de la creación y yo soy una creación, hay mucha creación, hermanos. También hablamos de la naturaleza y también hablo a través del Hijo. Pero ¿cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé que Dios habla a través de la creación y a través de su Hijo? Bueno, hermanos, porque aquí lo dice la palabra de Dios. Aquí lo dice, hermanos. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios que ¿cómo podemos nosotros saber eso? Bueno, porque la Biblia nos los enseña, hermanos. Entonces, para yo saber acerca de la creación y acerca de su Hijo, necesito leer su palabra. Fíjense, hermanos, la misma Biblia dice, y usted aquí, ¿verdad? Pues me puede corregir, pero dice en primera de Pedro 2:22, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, necesitamos leer la palabra de Dios. Le pregunto algo, ¿usted tiene un plan de lectura para este año que ya pasaron 19 días? Hermano, ¿ha leído la Biblia en un año usted? Es más, déjale pregunto, ¿la ha leído 6 meses? ¿En 6 meses? Es más, la lee diariamente, ¿verdad? Hermanos, es principio de año. Necesitamos desear la palabra de Dios como niño recién nacido. Imagínense un niño que no toma la leche, ¿verdad? Pues va a estar bien ahí raquítico, ¿verdad? Junior vemos que ese sí se alimentaba bien, ¿verdad? Otros niños, ¿verdad? Ya vemos que aquí se alimentan muy bien. Pero hermanos, ¿qué pasaría, verdad? Si no se hubiera alimentado bien. Entonces, hermanos, hay que desear la palabra de Dios. Y no solamente leerla, sino estudiarla, hermanos. Necesitamos estudiarla. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Le pregunto, ¿puedes entender la palabra de Dios? A lo mejor no la entiendes porque no la estudias. Dice, hermano, qué difícil estudiarla. Aquí se ofrecen, hay estudios donde quiera, hermano. Y no estás viniendo. ¿Puedes entender lo que son las dispensaciones? Si alguien te pregunta, ¿qué son las dispensaciones? ¿Cuántas dispensaciones existen en la Biblia? ¿En qué dispensación estamos? ¿Cuál es la dispensación que sigue? ¿Cuál es la dispensación anterior? ¿Por qué se llama este tiempo el tiempo de la gracia? ¿Puedes entenderlo? ¿Puedes explicarlo? No lo podemos hacer, hermanos, si no escudriñamos la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que muchas personas sacan versículos de acá de la dispensación, por ejemplo, de la tribulación o del milenio, y lo quieren aplicar aquí en la dispensación de la gracia. Y eso no funciona, hermanos. Y a veces por eso es que a veces pensamos, o mucha gente piensa que la Biblia se contradice, y no es que se contradice. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros como no estudiamos, pensamos, no, pues aquí algo está mal. No, lea dónde está hablando, a quién le está hablando, qué tiempo le está hablando. Hay que escudriñar la palabra de Dios, hermanos. No hay que nomás quedarnos aquí con lo que nos dijeron y ya se acabó. Hay que ir a la casa, mire, tenemos mucha herramienta hoy en día en internet. La Biblia dice que al que mucho le fue dado, ¿verdad? Mucho se le va a pedir. Nosotros tenemos mucho material, hermanos, mucha herramienta. Es para que podamos escudriñar bien la palabra de Dios.
¿Y qué tanto sabes? Y eso es hablando solamente de un tema, hermanos, de un solo tema. Ahora, no solamente tenemos que estudiarla, como dice Juan 5:39, pero también deberíamos memorizarla. Dice la Biblia, hermanos, en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Dice, hermanos, more en abundancia. Ya Juan 1:1, Génesis 1:1, oye, ya necesitamos memorizarnos más la palabra de Dios. ¿Cuántos libros de la Biblia te sabes? Hermano, si yo me pongo ahorita a preguntarle cuántos libros de la Biblia te sabes, habrá unos cuantos que me van a decir los 66. Algunos cuantos a lo mejor. Y te dice, hermano, no, bueno, ahorita vamos a hacer la prueba, vamos a empezar. No tenga miedo. De allá de atrás para enfrente, ¿verdad? Hermanos, pero póngase a pensar. Hay que memorizarnos la palabra de Dios. Imagínense, hablamos de la Biblia y no sabemos ni cuántos libros tiene. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? No solamente eso, ¿cómo están divididos los libros? O sea, ¿cuáles son los pentateucos? ¿Cuáles son los poéticos? ¿Cuáles son profetas mayores, menores, evangelios, cartas paulinas, cartas generales? ¿Lo sabemos, hermano? ¿Qué tanto memorizamos la palabra de Dios? ¿Te sabes los 10 mandamientos? Si alguien te pregunta, pues si los 10 mandamientos, por lo menos con que te supieras en qué libros están. No, pues Éxodo, sí, Éxodo, ¿qué? ¿Verdad? Éxodo 20, ¿y otro libro? Deuteronomio. ¿Deuteronomio qué? ¿Verdad? Entonces, hermanos, ¿qué nos está pasando, hermano? ¿Verdad? ¿Qué nos está pasando, hermanos? Debemos ya, hermanos, esas son cosas básicas, hermanos, cosas básicas, hermanos, pero ¿qué tanto nosotros conocemos de la palabra de Dios? No solamente memorizarla, hermanos, sino meditar en ella. ¿En qué piensas? ¿Verdad? ¿En qué estás pensando que vas a hacer mañana? ¿Qué pensaste hoy durante el día, verdad? Muchos piensan durante el día, bueno, ¿qué voy a comer a la hora del lonche? ¿Verdad? Entonces no meditamos en la palabra de Dios, hermanos, y no meditamos en la palabra de Dios porque no la estudiamos en la mañana. Ese es el mejor tiempo, hermanos, para leer la palabra de Dios en la mañana, que la mente está fresca antes de que le metas ahí, ¿verdad? El Facebook, el Instagram, el TikTok, todas esas cosas que le metes al cerebro, ¿verdad? Métele la palabra de Dios, métele algo bueno a tu cerebro. Por eso es que andas pensando en cómo hacer cosas malas o cómo imitar al mundo, porque no le metes nada bueno a tu cerebro. Hermanos, eso tiene que cambiar. Queremos una mejor relación con Dios. Hey, hay que empezar a cambiar las cosas, hermanos. Tenemos que meditar en ella. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ay, que me fue mal. ¿Estás meditando en la palabra de Dios? Todo te saldrá bien, pero necesitas meditar, necesitas leerla, necesitas estudiarla, hermanos, día y de noche. Con razón muchas veces nos va mal, hermanos, porque no meditamos, no leemos, no escudriñamos, no memorizamos, hermanos. No solo meditarla, sino también llevarla a práctica. Oh, qué difícil, hermanos, es llevar a práctica la palabra de Dios. Pero lo estás intentando, por lo menos. Inténtalo, hermanos, inténtalo por lo menos. Si te caes, inténtalo. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero muere intentándolo. No nada más, oh sí, lo voy a hacer. El hijo pródigo no dijo, me levantaré ya mi padre y se quedó ahí. Dice, levantándose fue. Hay que hacerlo, hermanos. Hay que empezar a poner en práctica. No, yo sé que la Biblia dice que ir y hacer discípulos. ¿Ya fuiste? ¿A cuánto le has hablado? Hermanos, hay que llevar a la práctica. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Es lo que dice la Biblia. Que oye mis palabras y las hace. Esa persona es una persona prudente.
Lo contrario es tonto, hermano, necio. Si yo oigo y sé que es bueno y no lo hago, soy un tonto, soy un necio, es lo que dice la Biblia. Pero si lo hago, entonces soy prudente. No solamente practicarla, hermanos, sino compartirla también. Ante Dios, hermanos, y hacia otros. Hermanos, Dios nos ve cuando nosotros compartimos la palabra de Dios. Fíjense que los hermanos, ¿verdad? Le dije, vamos hermanos a tener un versículo de lema, ¿verdad? Para este año. Y le dije, 2 Timoteo 2:15. Yo sé que ahorita si se los pregunto me lo van a decir luego, pero o sea, no quiero que se luzcan los hermanos ahorita, ¿verdad? Dice la Biblia, hermanos, procura con diligencia presentarte a Dios, hermanos, aprobado. Hermanos, necesitamos presentarnos a Dios aprobados, pero dice con diligencia, en otras palabras, ya, en caliente, ya, hay que hacerlo ya. Y luego dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, muchas veces no sabemos usar la palabra de Dios bien, pero porque no procuramos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, hermanos. Tenemos que, hermanos, cambiar. Fíjense, hermanos, cómo usted presenta el Evangelio. ¿Cómo presenta el Evangelio? Si yo le pregunto, ¿cómo presenta el Evangelio? Dígame, ¿a qué libro va? ¿Qué versículo sabe? Si a él le pregunta acerca del Evangelio, ¿cuál será su respuesta? ¿Qué es el Evangelio? Hermanos, ¿usted fue salvo o no fue salvo? Somos salvos, hermanos. Fuimos salvos por el Evangelio. Cristo vino, dio su vida por nosotros nos arrepentimos, aceptamos a Cristo, ¿verdad? Y ahora vamos a un camino diferente. Pero ¿cómo fuimos salvos? A través de la palabra. ¿Qué versículo yo sé para una persona presentarle el Evangelio? Hay muchos cristianos que tienen tiempo ya, hermanos, de ser cristianos y no saben ni qué es el Evangelio. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a presentarnos aprobado a Dios? No solamente eso, hermanos. Si él le pregunta, no, pues ustedes hablan mucho del regreso de Cristo. ¿Qué es el regreso de Cristo? ¿Dónde en la Biblia habla del regreso de Cristo? ¿Cuántos podrían decir, bueno, aquí, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4 habla del regreso de Cristo. Versículo 13 en adelante. Usted podía fácilmente a esa persona hablarle acerca del regreso de Cristo. Hermano, no solamente eso, temas como la santificación. ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la regeneración, hermanos? ¿Qué es el bautismo? Todos esos temas que son temas básicos, hermanos. ¿Qué tanto usted puede explicar? ¿Qué versículo usted usa para fundamentar lo que usted cree? Hermanos, necesitamos conocer la palabra de Dios. Miren, hermanos, el mundo pregunta y nosotros no siempre vamos a tener la Biblia en nuestras manos. Tiene el teléfono, pero a veces no sabe ni, lo sabe usar para andar metiéndose ahí en chisme, en otras cosas. Pero para las cosas de Dios, no sabe ni qué onda. Hermanos, necesitamos aprender a usar bien la palabra de verdad. La espada, hermanos, es con la que podemos nosotros atacar, hermanos, al enemigo, a las personas, hermanos. Y eso requiere, hermanos, que nosotros lo empezamos a hacer, no solamente hoy, no solamente mañana, hermanos, sino diariamente, hermanos. Diariamente. Una de las cosas que yo he aprendido es que entre más usted aprende a compartir con otros, se le va haciendo más fácil. La segunda vez, la tercera vez, ¿verdad? El hermano allá atrás, ¿verdad? Ese, ¿verdad? El hermano, yo le decía, hermano, póngase al tiro. Me decía, hermano, vamos a hablar del Evangelio acá. Y, oye, pero hermano, ya como que ya necesitas tú, ¿no? ¿Verdad? Ponte al tiro, ¿verdad? No, pues es que a mí me tiembla la patita. Pero no te preocupes, hermano, ¿verdad? Ponte ahí algo amarrado, ¿verdad? Para que no te tiemble tanto. Hermanos, y mira, el hermano ya, ¿verdad? Por la gracia de Dios, Dios lo ha usado y hemos visto que ha dado testimonio de personas que han sido salvas. Ya no me habla. Y qué bueno, ¿me? ¿verdad? O sea, para preguntarme, ¿verdad? Pues ya sé que ya anda bien el hermano, ¿me? Pero hermanos, necesitamos, hermanos, estudiar la palabra de Dios, compartirla y examinarla, hermanos, diariamente, como los hermanos de Berea, hermanos. ¿Se acuerdan los hermanos de Berea?
ellos dicen que estaban checando si lo que decía Pablo, el apóstol de Dios a los gentiles, él estaba checando si lo que él estaba diciendo iba de acuerdo a la palabra de Dios. De esa manera se dará cuenta que no todo lo que oye, lo que le dicen o lo que miran o escuchan en el internet es palabra de Dios. Hermanos, muchas personas se la pasan más viendo videos en internet acerca de este profeta, acerca de este pastor, acerca del otro, pero nunca van a la palabra de Dios para ver si lo que se está diciendo ahí es cierto. Y viven, hermanos, confundidos. Y hablas con ellos, no, pues es que aquel dijo eso. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? No, pues no sé. Pues lee la Biblia para que sepas. Hay que comprobar. Dice la Biblia en Efesios, ¿verdad? 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos, necesitamos comprobar todo lo que oímos allá afuera, aún lo que yo le estoy diciendo ahorita, hermanos, usted debe de comprobarlo. Pero para comprobarlo necesita presentarse a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Necesita conocer la bendita palabra de Dios. Hermanos, necesitamos ya dejar a un lado solamente leer por leer. Leemos y nomás por leer, hermano. ¿Sabes, hermano, que cuando tú lees la palabra de Dios, Él te está hablando? Dios te está hablando. Muchas veces leemos la palabra y decimos, oh, esta está bueno para la hermana. Oh, esta está buena para la hermana. ¿Y qué tal para ti? No sabes que Dios te está hablando contigo porque el hermano o la hermana no está leyendo lo que tú estás leyendo. Tú lo estás leyendo. Entonces es para ti. Dios te está hablando a ti. ¿Te gustaría, hermanos, que Dios te escuchara de la misma manera que tú y yo lo escuchamos a Él? Imagínense, a veces escuchamos la palabra de Dios con sueño, desinteresado, decimos, ya termina, hermano, ¿para qué se mejoró? ¿Verdad? Hermano, o tengo cosas que hacer, ¿verdad? Pongamos a pensar, hermanos. Tenemos un problema y queremos que Dios inmediatamente venga y nos ayude. Ya, Dios, por favor, ayúdanos. Hablamos con Él. Sin embargo, Dios dice, hay escuela dominical a las 10. Hay predicación a las 11. Hay estudio bíblico entre semanas. Vengan, escuchen de mí. Y tú no vas. Oh, pero si quieres que Dios vaya y luego te resuelva tu problema. Pero cuando Dios te quiere hablar acerca del estudio, de la predicación, tú no vas. Como que algo está mal ahí, ¿no creen, hermano? Queremos que Él esté dispuesto cuando nosotros queremos. Hermanos, arrepentimiento. Debemos de cambiar nuestra forma de pensar hacia Dios en cuanto a su palabra. Ya no debemos de verla de la misma manera, hermanos. Es la palabra de Dios. Él nos está hablando cuando la leemos, cuando lo compartimos. Es principio de año, hermanos, y ya aquí vamos terminando. No podemos seguir pensando de la misma manera que el año pasado, hermanos. No podemos. Necesitamos, hermanos, ser más serios en esto de las cosas de Dios. Necesitamos ser más serios. No podemos seguir, como dice el pastor muchas veces, a veces hay muchos que están jugando a la iglesia. Esto no es un juego, hermanos, esto es de vida o muerte. Necesitamos ponernos más serios en las cosas de Dios. Esto no es nada más aquí, pues ya me siento bien porque vine por esto y que el otro. No, hermanos, esto es más allá. El cristianismo es más que eso. Para que podamos ser fructíferos y mejores herramientas en las manos de Dios. Para que usted no tenga que ir con el pastor o el hermano y preguntarle qué quiere decir eso. Usted ya lo sabe. ¿Por qué? Porque usted está estudiando la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nuestra relación con el Todopoderoso será mejor. Y se disfrutará, hermanos, de una mejor manera. Hay que cambiar, hermanos, eso. Tenemos que dejar ya de pensar que nuestra relación de Dios es algo así vago, ¿no? Sabemos lo que tenemos que hacer, hermanos. Estas cosas que les he compartido no es la primera vez que usted la escucha y no es la última que los va a escuchar. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos cambiar. Necesitamos, hermanos. Lo vemos, hermanos. Usted sabe lo que usted sabe de Dios. Usted sabe cómo está su relación con Dios. Usted sabe cómo lo trata Él. Él lo sabe también, hermanos. Debemos de cambiar ya eso, hermanos.
Y de esa forma, ¿verdad? Podemos reflejar en nuestras vidas un verdadero arrepentimiento. No nada más decirlo, no, que Dios no se queje así como se quejaba con Isaías. Este pueblo, ¿verdad? Nomás me honra de la garganta para afuera, pero por dentro tan igual. Hermanos, Dios nos quiere bendecir, amén. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a su relación. Así que, hermanos, eso es lo que le quería compartir, ¿verdad? Y pues vamos a ir a Dios en oración y después el pastor pasará. Padre, gracias le damos por su palabra. Ayúdenos, Padre, a cambiar nuestra relación hacia usted, a tratarlo mejor sabiendo que usted nos trata de una manera tan maravillosa. Bendiga a la iglesia y gracias por su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que este miércoles estaremos aquí reunidos en la casa del Señor a las 7 de la tarde y tenemos estudios, aquellos estudiantes del Instituto Bíblico, tenemos estudios a las 6 de la tarde. Así que pongámonos de pies para estar despedidos. Le voy a pedir al hermano Eduardo Jr. si eres tan amable y nos puede despedir con una oración. Vamos a poner en práctica y Señor que también podamos seguir sus pasos y que podamos meditar más en su palabra para poder seguir en ella, Señor, y que este nuevo año que podamos mejorar, Señor, y que podamos ser mejores cosas para usted, Señor. Gracias por todo y que nos pueda cuidar de camino a casa. Todos lo pedimos en el nombre de Cristo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Estamos despedidos. Hermanos.